hoy entonces tendríamos que ver la última clase de electrostática, y en particular vamos a discutir el tema de los capacitores y los dieléctricos, ¿no? Los capacitores son dispositivos que se usan en muchísimas aplicaciones, que van desde los circuitos integrados, los circuitos eléctricos que ustedes tienen en los teléfonos, en las computadoras, hasta en el horno, en el lavarropas, a digamos, otras aplicaciones que son bastante digamos, que hacen un uso más intenso, digamos, de la electricidad, y en general tienen que ver con la necesidad de producir o absorber un pulso, digamos, de corriente o un pulso de potencial eléctrico muy grande, ¿sí? Los dieléctricos, en cambio, son simplemente materiales aislantes que modifican el comportamiento de estos capacitores, ¿sí? Y los hacen, digamos, más adecuados para las aplicaciones, ¿ok? Entonces, empecemos con la idea de capacitor, ¿sí? El capacitor, ¿sí?, básicamente es un dispositivo que almacena carga eléctrica. Imagínense que tenemos dos conductores que están representados por esos circulitos, el circulito marrón y el circulito azul, y en esos dos materiales conductores inducimos, como vimos en la primera clase, digamos, carga eléctrica positiva en uno, carga eléctrica negativa, digamos, en la misma cantidad en el otro. ¿Ok? Entonces, entre estos dos conductores, que se les suele llamar placas, porque por lo general los conductores que forman a los capacitores son placas metálicas, este, entre, entre estas dos placas se genera un campo eléctrico. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos definido al campo eléctrico a partir de la fuerza electrostática que producía una cierta distribución de cargas? Entonces, digamos, si yo pusiera una carga de prueba Q0 entre las dos placas, ¿sí? Esta carga Q0 sería atraída por la carga negativa y sería, ¿cómo que se llama? Tendría una fuerza repulsiva debido, digamos, a la carga positiva. ¿Okay? Entonces, el cociente de esa fuerza sobre el valor de la carga de prueba, o sea, la fuerza por unidad, digamos, de carga, sería lo que nosotros definimos campo eléctrico, ¿sí? Que es, digamos, un vector que tiene la dirección de la fuerza que experimentaría la carga de prueba entre esas dos placas, ¿sí? Y las líneas marrones, que las llamamos líneas de campo, son líneas tales que su tangente, la tangente a esas líneas, me indica la dirección del campo eléctrico. Y están dibujadas tal que cuanto más densa es, cuantas más líneas hay, digamos, por unidad de superficie, más intenso es el campo. Entonces, entre las dos placas, fíjense, el campo sería más intenso y a medida que uno se aleja de las placas, el campo se iría debilitando. ¿Ok? Bueno, ahora bien, entre estas dos placas también, digamos, aparece una diferencia de potencial, que también definimos la clase pasada. La diferencia de potencial estaba asociada con que si yo dejaba mi carga de prueba, supongamos Q0 positiva, cerca de, digamos, la placa positiva, esta iba a experimentar una fuerza que la llevaba hacia, digamos, la carga negativa. Esa fuerza, naturalmente, iba a acelerar a la carga de prueba, y como resultado de esa aceleración, la carga iba a tener cada vez más velocidad. ¿Ok? Entonces,
el trabajo realizado por la fuerza electrostática, que nosotros dijimos, bueno, lo podemos pensar como que es el trabajo realizado por el campo eléctrico, que a fin de cuentas es algo proporcional a la carga, digamos, de alguna manera va a aumentar la energía cinética de la carga de prueba, porque la va a acelerar, va a aumentar su velocidad, ¿sí? Ahora, esa energía, digamos, es energía que está entregando la configuración, o sea, el sistema pierde energía para que, digamos, la energía cinética de la partícula aumente, ¿ok? Entonces, cuanto más cerca está la carga de prueba de la carga positiva, digamos, más energía potencial, digamos, tendría en el sentido de que, digamos, el sistema me puede entregar energía, acelerando la partícula cuando la mueve hacia la carga negativa. De la misma manera, si yo, digamos, si un agente externo tomara esa carga de prueba y la llevara desde las cercanías de la, digamos, de la placa negativa a la placa positiva, digamos, el trabajo que realizaría ese agente externo, digamos, aumentaría, digamos, la energía potencial del sistema, que, digamos, cuando yo suelte esa carga de prueba, me va a devolver, ¿sí?, digamos, ese trabajo que yo hice para llevarla a la carga de la placa negativa a la placa positiva. ¿De acuerdo? Entonces lo que decimos es que entre las dos placas existe una diferencia de potencial, ¿sí? Y el potencial eléctrico lo definimos como la energía potencial dividido la carga, o la energía potencial por unidad de carga, ¿ok? Y era eso que medíamos en volts, ¿ok? Entonces, en un capacitor, digamos, no solo tengo un par de cargas, sino que tengo un campo entre las placas, y debido a ese campo tengo una diferencia de potencial. Entonces, para caracterizar digamos, los capacitores, yo voy a definir una cantidad que vamos a llamar capacitancia, que es simplemente, digamos, el cociente entre la cantidad de carga que yo tengo en las placas, pónganle la cantidad, digamos, que tengo en la placa positiva, que es igual a la cantidad, digamos, de la placa negativa, pero de signo contrario, dividida esa diferencia de potencial que se estableció, ¿ok? Y que depende de la geometría, o sea, depende de cómo están dispuestas esas, de la forma, digamos, de las placas, ¿ok? Y de la distancia a la que están. Entonces, eso es lo que vamos a llamar capacitancia. Y es una propiedad, digamos, intrínseca del capacitor. Es lo que define, digamos, cómo se va a comportar mi capacitor. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, sí. Sí, todo bien. Bueno, griten, cuando no, digamos, no quede Bueno, claro. Bueno, la unidad con que se mide la capacitancia se llama faradio, ¿sí? Y un faradio es equivalente a tener una carga de 1 coulomb y una diferencia de potencial, digamos, de 1 volt. ¿Ok? Por supuesto, nosotros ya habíamos comentado que 1 coulomb era una cantidad de carga, digamos, muy, muy grande. Entonces, un faradio, ¿sí?, en general es una capacidad muy, muy grande, y digamos, en los capacitores que uno, digamos, ve por ahí, que va y puede comprar en la casa de electrónica, ¿sí?, típicamente son de 1 microfaradio, o sea, una millonésima de faradio, y, digamos, a algunos, digamos, incluso de picofaradio, o sea, una millonésima de un faradio. Esas son digamos, la típica capacidad que tiene, digamos, un capacitor comercial, digamos, común. Hay casos particulares, pero esto es típicamente. ¿Okay? Entonces, supónganse que tenemos 2 placas, como en el dibujo, ¿sí? Que tienen un área A cada una, que están, digamos, a una distancia D entre ellas, y
donde uno indujo, digamos, carga positiva Q en una y carga negativa menos Q en la otra. ¿Ok? Entonces, como dijimos antes, digamos, entre las placas se va a establecer un campo eléctrico, ¿sí? Y las líneas de campo van a tener, digamos, la pinta de este dibujo, donde fíjense que, digamos, en el centro de las placas, entre el punto, digamos, medio al centro de las placas, el campo eléctrico es bastante uniforme y es perpendicular a las placas. Pero por supuesto, a medida que uno se acerca al borde de las placas, ahí, digamos el campo va cambiando, ¿sí? Pero, digamos, para la mayoría de las aplicaciones, a nosotros nos va a alcanzar con pensar digamos, que la distancia entre las placas es muy chiquita comparada con las dimensiones de la placa, ¿sí? Y que entonces, para simplificar el cálculo, ¿no? El campo eléctrico entre las mismas lo puedo considerar como prácticamente uniforme, ¿ok? Entonces, yo tengo un campo eléctrico y entonces, debido a ese campo eléctrico, va a haber una diferencia de potencial en las placas, ¿sí? Esa diferencia de potencial sería la energía, por ejemplo, que me entregaría ese capacitor si yo dejara una carga de prueba cerca de la carga de la placa positiva y esa carga de prueba, digamos, viajara hacia la placa negativa, ¿sí? Entonces, por efecto de la interacción de la fuerza electrostática, ¿sí? Esa partícula de prueba se aceleraría y entonces adquiriría energía cinética que se la saca, digamos, al sistema, ¿ok? Esa es la idea. Y la diferencia, digamos, de potencial es justamente, digamos, la cantidad de energía potencial que me entregaría, ¿sí? Por unidad de carga, digamos, de la carga de prueba. ¿Ok? Entonces, fíjense que como tengo en cada una de las placas una carga Q y un área A, entonces puedo definir una densidad de carga sigma, que es simplemente el cociente de Q sobre A. ¿Ok? Bueno, en las últimas dos clases nosotros habíamos visto cómo calcular, ¿sí? El campo que se producía en la cercanía, digamos, de una placa, digamos, con una cierta distribución de carga, ¿sí? En el caso de una placa, lo habíamos calculado en realidad para un disco, ¿sí? Un disco cargado con una densidad de carga superficial sigma, ¿sí? El campo que se producía valía la densidad de carga superficial dividido 2 epsilon. ¿Ok? Eso era algo que habíamos calculado, digamos, un par de clases atrás, ¿sí? Mirando un disco, ¿sí? Y la clase pasada también lo habíamos calculado utilizando la ley de Gauss, que era una forma práctica de calcular campos eléctricos, ¿sí? Y para una placa infinita, o sea, cuando yo miraba escalas de distancia chicas comparadas con la dimensión de la placa, ese campo era perpendicular a la placa y aproximadamente constante. En este caso, fíjense que tenemos dos placas. Entonces, tendríamos el campo que genera la placa positiva, ¿sí? Que sale de la placa positiva y va hacia la negativa, y también tendríamos el campo que genera la placa negativa. Por eso, en lugar de sigma sobre 2 epsilon, en este caso, digamos, nos va a aparecer, digamos, sigma sobre epsilon, porque ahí está tenida en cuenta, digamos, la superposición del campo generado por la placa positiva y la placa negativa, ¿sí? Y esto sería el campo que hay entre las placas. ¿De acuerdo? Bárbaro. Bueno. Ahora bien, si yo simplemente sustituyo, entonces tengo el valor del campo, ¿sí? En términos de la carga, el área, digamos, de las placas y la constante epsilon cero. ¿De acuerdo? Ahora, justamente como hay un campo eléctrico, entonces va a haber una diferencia de potencial entre las placas, ¿sí? Que también lo habíamos calculado, era simplemente el campo por la distancia, pero si lo queremos volver a, digamos, a repensar, ¿sí? Sobre todo para
pensarlo en forma intuitiva, fíjense que, digamos, una carga de prueba, Q0, entre las dos placas experimentaría una fuerza electrostática que es, por definición de campo, justamente el producto del campo por la carga Q0. ¿Ok? Y que si la carga es positiva, la aleja de la placa positiva y la trae a la carga negativa. Ahora, si yo quisiera, ¿sí?, llevar una carga, ¿ok?, una carga de prueba desde la proximidad de la placa negativa a la placa positiva, fíjense que tendría que hacer una fuerza contraria a la fuerza electrostática, ¿sí?, o sea, menos Fe, y, digamos, el trabajo que tendría que hacer sería el producto de la fuerza por la distancia que tengo que recorrer, que es la distancia entre las placas. Entonces, digamos, esa energía que yo le estoy entregando al sistema cuando llevo la carga de prueba desde la placa negativa a la placa positiva, es la diferencia de potencial, ¿sí? Es la diferencia de energía potencial que hay entre las placas, ¿sí? De la misma manera, yo podría pensar que si yo suelto una carga de prueba cerca de la placa positiva, ¿sí?, entonces ahí el sistema también va a hacer un trabajo que va a ser digamos, el producto de la fuerza por la distancia, y bueno, va a ser esta misma cantidad, ¿no? Es lo mismo desde dos puntos de vista. Entonces, digamos, la diferencia de potencial eléctrico, dijimos, es la diferencia de energía potencial dividido la carga de prueba, o sea, la energía potencial por unidad de carga, y entonces, en nuestro caso, simplemente esa diferencia de potencial, fíjense que sería el producto del campo por la, ¿cómo es?, por la distancia. ¿Ok? Entonces, por eso ese delta B es simplemente campo por distancia y es proporcional a la carga que hay en el capacitor, proporcional a la distancia, ¿sí?, entre las placas e inversamente proporcional, digamos, al área de las placas. ¿Ok? Entonces, finalmente, la capacidad de este capacitor de placas paralelas sería Q sobre delta B, y entonces sustituyo simplemente el valor, digamos, Q, sustituyo el valor que obtuve para delta B, y eso me da, digamos, que la capacidad, fíjense, es proporcional al área, o sea, cuanto más área tengan las placas, mayor va a ser la capacidad, ¿sí?, e inversamente proporcional a la distancia. Cuanto más cerca estén las placas, ¿sí?, menor va a ser la capacidad, ¿sí? Fíjense que esta capacidad, ¿sí?, lo que me está diciendo es la relación entre la cantidad de carga que pongo y la diferencia de potencial, digamos, que puedo tener entre las dos placas. ¿Ok? Fíjense que cuanto más carga tengan los capacitores, entonces mayor diferencia de potencial van a tener. ¿Ok? O inversamente, si yo le aplico una diferencia de potencial, por ejemplo, con una batería, ¿sí?, a las dos placas, entonces en ellas, digamos, van a adquirir una carga, digamos, Q y menos Q, ¿ok?, en función de la capacidad que tenga, ¿sí? La capacidad es algo que yo puedo calcular por consideraciones geométricas, ¿ok? Y eso me determina la relación entre la cantidad de carga que tienen las placas y la diferencia de potencial que se establece. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Estamos, profe, vamos bien. Fíjense que cuando yo defino capacidad, digamos, tomo por convención, ¿sí?, la carga de la placa positiva, ¿sí?, y tomo, si quieren, digamos, la diferencia de potencial, digamos, correspondiente a ir de la carga negativa a la carga positiva, ¿sí? Pero simplemente es como si tomara el módulo de las dos cantidades, ¿sí? Porque la capacidad siempre es un número
positivo. ¿Ok? Bueno. A ver, si yo sustituyo, ¿sí?, los valores, supónganse que, digamos, que el área de las placas, de cada una de las placas, fuera 2 centímetros cuadrados, ¿sí?, o sea, el tamaño de la yema de un dedo, y estuvieran separadas 1 milímetro, ¿sí? Entonces, simplemente sustituyendo los valores, las constantes adecuadas, o sea, llevando a metros el área y a metros la distancia, y reemplazando la constante epsilon 0, fíjense que el valor que yo obtengo, ¿sí?, es muy, muy chiquito. Entonces, por eso les decía, típicamente un capacitor, digamos, que tenga aire entre las placas va a ser, digamos, va a tener una capacidad muy, muy chiquita, del orden de 1 picofaradio. ¿Ok? Bueno. Aplicaciones hay millones. Fíjense que, por ejemplo, en muchas, las teclas de las computadoras, que cuando ustedes, digamos, apretan la tecla, la computadora hace algo, ¿sí? La manera que se entera, digamos, la computadora de que ustedes están apretando la tecla, ¿sí?, muchas veces, bueno, no todas, pero muchas veces, es justamente porque debajo de la tecla, ¿sí?, hay un par de plaquitas paralelas separadas por un aislador blando, ¿sí? Y entonces, cuando ustedes aprietan la tecla, ¿sí?, lo que hacen es modificar la distancia entre esas dos plaquitas, ¿sí? Ahora, al modificar la distancia entre las placas, lo que ocurre es que están modificando la capacidad, ¿sí?, de ese capacitor, que típicamente es inversamente proporcional a la distancia entre las placas, ¿sí? Y entonces eso, digamos, produce una diferencia de potencial, ¿sí?, que es detectada por la computadora e interpretada como que ustedes efectivamente están apretando la tecla. ¿Ok? Entonces, se usa la variación de la capacidad entre esos mini capacitores que hay debajo de las teclas para ver para ¿cómo se llama?, determinar qué tecla ustedes están apretando. O, digamos, en un ejemplo mucho más sofisticado, cuando ustedes deslizan el dedo por el pad de una notebook, ¿sí?, lo que ocurre es que debajo del pad hay toda una red, ¿sí?, de capacitores muy, muy chiquitos, ¿sí? Y entonces, cuando ustedes acercan el dedo o apoyan el dedo, ¿sí?, en el pad, lo que están haciendo es modificando la capacidad, ¿sí?, del capacitor que está debajo del pad, ¿sí? Y entonces, así, la computadora sabe dónde ustedes están apoyando el dedo. ¿Ok? Incluso en algunas computadoras, incluso, digamos, la máquina, digamos, puede distinguir si ustedes están, digamos, apoyando 1, 2 o 3 dedos, ¿ok? Y cómo lo están moviendo. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, sería una aplicación, digamos, donde hay capacitores. ¿Sí? Bueno, veamos, digamos, la capacidad de algún dispositivo un poco más complejo, como podría ser, imagínense que tengo un cilindro conductor, digamos, de radio A, macizo, como el de la figura, ¿sí?, donde le induzco una carga Q y lo rodeo por un cilindro hueco, ¿sí?, de radio B, ¿ok?, donde induzco una carga menos Q. ¿Ok? Entonces, digamos, ahora las placas son justamente, digamos, estos dos cilindros, ¿sí? Como yo tengo carga, ¿sí?, Q en el centro y menos Q afuera, ¿sí?, por supuesto se establece un campo eléctrico, ¿sí?, que tendría la dirección, digamos, de la fuerza que experimentaría una carga de prueba entre medio de esas dos placas, ¿sí? Y que, por consideraciones de simetría, digamos, uno se puede convencer de que ese campo no tiene más remedio que tener la dirección, digamos, radial, ¿sí? Porque cualquier otra rompería la simetría que tiene, digamos, que tiene la configuración, ¿sí? También, en el caso de que, digamos,
la longitud, digamos, la altura del cilindro sea grande comparada con los radios, entonces el campo en el interior, digamos, entre los cilindros va a ser aproximadamente constante. Y de nuevo, digamos, ya sea por cálculo explícito o usando la ley de Gauss, como hicimos la clase pasada, uno podría determinar cuál es el valor del campo, que resulta ser, digamos, proporcional a la densidad, digamos, lineal de carga que uno tiene en el capacitor central, o sea, la carga por unidad de longitud, ¿sí? Lambda, e inversamente proporcional, digamos, al radio, o sea, a la distancia al centro del cilindro, ¿no? Que es el centro del dispositivo. ¿Ok? Esto lo habíamos calculado la clase pasada. ¿Sí? Y entonces, debido a que hay un campo, hay una diferencia de potencial, ¿sí? Ahora, en lugar de hacérselos, digamos, de forma intuitiva, digamos, uso la expresión que habíamos deducido la vez pasada, la diferencia de potencial, ¿sí? Entre, digamos, ¿cómo se llama? La placa negativa y la placa positiva, ¿sí? Simplemente es menos la integral del campo por el diferencial de desplazamiento, ¿ok? Y eso, bueno, como el campo lo supongo que es constante en el interior, digamos, entre las dos placas, entre los dos cilindros, ¿sí? Y que tiene la dirección radial, entonces es simplemente la integral del campo, que ya lo conozco, ¿sí? La constante de Coulomb y la densidad lineal de carga salen fuera, digamos, de la integral, y lo único que tengo que integrar es el 1 sobre R de la dependencia, ¿sí? Del campo, y eso, bueno, me da la primitiva de 1 sobre R, es el logaritmo, evaluado entre los extremos, es simplemente el logaritmo de B sobre A. ¿Sí? Bueno, entonces, esto sería la diferencia de potencial que yo tengo entre los dos cilindros, ¿sí? Y entonces puedo calcular la capacidad. Fíjense que sustituyendo simplemente, digamos, el cociente de la carga sobre la expresión que obtuvimos para ¿cómo es? Para la diferencia de potencial, ¿sí? ¿Ok? Entonces obtenemos cuál es el valor de la capacidad. ¿Ok? Bueno, otro ejemplo que yo podría tener, bueno, y esta configuración, ¿sí? Es la configuración que uno encuentra digamos, en los cables que traen la señal, digamos, la señal de cable, ¿sí? ¿Cómo se llama? Para televisión o de internet, que tienen la forma justamente, ¿sí? De un conductor central, ¿sí? Y un conductor, digamos, cilíndrico que lo rodea, ¿sí? La ventaja de este tipo de hacer los cables de esta manera, ¿sí? Es que minimiza, ¿sí? La interferencia debido a campos externos. ¿Okay? Y entonces por eso se los usa para conducir las señales de televisión por cable o, digamos, de internet. ¿Okay? Bueno, otra forma de capacitor, ¿sí? Podría ser un capacitor esférico. Supónganse que de nuevo tenemos un conductor en forma de una esfera, ¿sí? De radio A, y está rodeada por otra esfera hueca, ¿sí? De radio B, ¿sí? Que tiene la carga opuesta. Entonces, yo podría, usando la ley de Gauss, calcular cuánto es el valor del campo entre las dos esferas, ¿sí? Y bueno, lo que obtendría es que en lugar de ser, digamos, inversamente proporcional a R, como en el caso anterior, sería inversamente proporcional al cuadrado de la carga, y entonces la diferencia de potencial, ¿sí?
correspondiente a ir desde la, digamos, desde la placa, ¿sí? O la esfera esta, negativa a la positiva. Entonces, bueno, la puedo calcular de nuevo, ¿sí? La dirección del campo va a ser en la dirección radial, ¿ok? Entonces, el desplazamiento, en el desplazamiento, el producto escalar, digamos, va a ser 1, me va a quedar el módulo, simplemente lo integro y bueno, y obtengo un valor para, digamos, la diferencia de potencial, ¿sí? Y con eso calculo la capacidad que va a tener. Y así, digamos, para cualquier, digamos, forma que tengan las placas, yo puedo calcular, ¿sí? Por consideraciones puramente geométricas, cuál va a ser la capacidad de mi capacitor. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien, bien. Bien, bien, profe, se entiende. Ok. Bueno, en todo caso, digamos, acá digamos, si tienen la dificultad es simplemente, digamos, recordar cómo calculaban, ¿sí? el campo eléctrico y cómo calculaban la diferencia de potencial, que es lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Pero, digamos, determinar la capacidad es, bueno, simplemente el cociente, la carga que tenga, ¿sí? Que siempre va a ser un dato, y la diferencia de potencial, que, digamos, es lo que tenemos que calcular, ¿sí? Bueno. En, en las aplicaciones generalmente uno combina, digamos, más de un capacitor, ¿sí? Y entonces, digamos, esa combinación de capacitores se comporta, ¿sí? Como otro capacitor con una capacidad equivalente. Entonces, supónganse que tenemos dos capacitores, que son, digamos, C1 y C2, cada uno que son un par de placas paralelas, ¿sí? Y que lo conectamos a, digamos, la diferencia de potencial, ¿sí? Delta V, que nos da, digamos, una pila o una batería, ¿ok? Entonces, macanudo, a partir de, digamos, del valor de la diferencia de potencial, yo sé que, digamos, esos capacitores se van a cargar con una carga que dependa de sus capacidades, ¿sí? Ahora fíjense, digamos, bueno, esquemáticamente esto, digamos, a partir de la clase que viene lo vamos a dibujar como un circuito, fíjense, donde en la diferencia de potencial, ¿sí? A la fuente, a la batería, ¿sí? La, la, la denotamos con el chirimbolito ese rojo, que tiene, digamos, una rayita más larga, que sería, digamos, la parte positiva, ¿sí? Y una más corta y gordita, que es la negativa, ¿sí? Que se lo suele llamar polo negativo, digamos, el polo positivo y el polo negativo de una pila, de una batería, que siempre están marcadas, ¿sí? Y entonces, fíjense, y los capacitores se representan generalmente como dos, digamos, dos plaquitas paralelas, que es lo que está graficado en, digamos, en celeste. Entonces, lo que decimos es que, digamos, cada capacitor va a tener, digamos, una capacidad C1 y C2, ¿sí? Que podemos calcular como hicimos, digamos, recién, en función de la geometría que tenga. Y entonces la pregunta que yo me estoy haciendo es, bueno, pero esto por ahí va a funcionar como si yo tuviera un único capacitor, ¿sí? Y con una capacidad equivalente, ¿sí? ¿Ok? O sea, digamos, el par de capacitores es equivalente a tener, digamos, un capacitor, digamos, con una capacidad diferente, ¿sí? Ahora, fíjense que, digamos, digamos, intuitivamente parecería ser que, digamos, la capacidad equivalente de dos capacitores conectados de esta manera, o sea, conectados, digamos, conectados, a ver, ¿cómo decirlo? En forma tal que ambos, ¿sí? Que las placas de ambos estén conectadas a uno de los polos de la batería, ¿sí? Y las dos placas negativas estén conectadas, ¿sí? A
al otro polo de la batería, ¿sí? Parecería ser que, digamos, que la capacidad va a ser la suma de las capacidades, ¿no? Porque, digamos, la capacidad era proporcional al área, inversamente proporcional a la distancia, ¿sí? Y como yo los dos capacitores, digamos, las placas de la izquierda las estoy uniendo con un conductor, sería como tener una placa más grande, ¿sí? Entonces parecería intuitivamente que la capacidad, digamos, va a ser simplemente la suma de las capacidades, pero veamos si lo podemos deducir esto efectivamente, ¿sí? Entonces, la idea, ¿sí?, es que, fíjense, digamos, la diferencia de potencial que establece, ¿sí?, esa batería que nosotros conectamos es la misma, digamos, para los dos capacitores, ¿sí? Porque los dos capacitores están conectados a la misma batería. Entonces yo diría que, digamos, la diferencia de potencial sobre el capacitor 1 es la misma que la diferencia de potencial que hay, digamos, sobre el capacitor 2, y es la diferencia de potencial que establece digamos, la batería, nuestra fuente, llamémosla. ¿Ok? Ahora, la carga total que yo voy a tener, ¿sí?, digamos, es la suma de las cargas que va a haber digamos, en los dos capacitores. O sea, mi capacitor equivalente va a tener una carga que va a ser la suma de Q1, digamos, y Q2. ¿Ok? Y entonces, la capacidad de mi capacitor equivalente va a ser la carga, ¿sí?, Q, sobre la diferencia de potencial que, digamos, me establece la batería. Ahora, como la carga es la suma de las cargas, ¿sí?, la diferencia de potencial es la que establece la batería, ¿sí? Esto es simplemente, digamos, lo puedo escribir como simplemente la suma de las capacidades, ¿ok? Entonces, en el caso, ¿sí?, digamos, de conectar dos capacitores, ¿sí?, en paralelo, de esta forma, ¿sí?, la suma de la capacidad equivalente va a ser la suma de las capacidades. Y esto, por supuesto, se puede, digamos, generalizar agregando otro y otro, ¿sí?, tantos capacitores como yo quiera, ¿sí?, y es lo que se denomina conectar capacitores, ¿sí?, en paralelo. ¿Ok? En oposición, fíjense que yo lo que digamos, yo podría conectar los capacitores de manera distinta, ¿sí?, como en esta otra figura, ¿sí?, donde los capacitores están puestos en sucesión, uno atrás del otro, ¿sí? A esta configuración se denomina conectarlos en serie, ¿ok? Porque van, digamos, uno, digamos, atrás del otro. Y de nuevo, ¿sí?, yo voy a tener una capacidad equivalente, ¿sí?, que es como, supóngase que yo no supiera que, digamos, lo que tengo conectado a la batería, ¿sí?, son dos capacitores. Yo podría pensar, bueno, es un capacitor, ¿sí?, la capacidad de ese capacitor equivalente, de nuevo yo la puedo calcular. Fíjense que ahora, en este caso, digamos, la diferencia de potencial, ¿sí?, que entrega la batería, ¿sí?, es como que se divide, ¿sí?, en dos pedazos, porque la diferencia de potencial va a ser la contribución de la diferencia de potencial sobre el capacitor 1 y la diferencia de potencial sobre el capacitor 2. ¿Ok? Ahora, la diferencia, digamos, de potencial para el capacitor equivalente va a ser, digamos, es la carga sobre la capacidad equivalente, por definición de capacidad. ¿Ok? Pero ahora, fíjense que ¿cómo que se llama? La diferencia de potencial, ¿sí?, delta B, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, es la suma de las diferencias de potencial delta B1 y delta B2. Y delta B1, ¿sí?, que es la diferencia de potencial para el capacitor 1, la puedo escribir como la carga que hay sobre C1, ¿sí?, y delta B2, la diferencia de potencial del capacitor 2, la puedo escribir de nuevo como la carga sobre C2.
Y entonces, digamos, de acá, de esta expresión, yo puedo cancelar las cargas que están en los tres, digamos, en los tres términos, ¿sí? Y simplemente me queda expresado que cuando yo conecto los capacitores en serie, la capacidad equivalente viene expresada de esta manera. O sea que la inversa de la capacidad equivalente es la suma de las inversas de las capacidades. Y de nuevo esto lo puedo generalizar, ¿sí? Para, digamos, tantos capacitores como quiera, ¿sí? Y esto es lo que uno denomina conectar estos capacitores en serie. ¿De acuerdo? No sé si está claro hasta acá. Sí, sí, profe. Por mí está bastante claro. Bueno, muy bien. Bueno, fíjense que, digamos, de alguna manera, un capacitor, ¿sí? Almacena, digamos, energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque cargar el capacitor, ¿sí? Requiere cierto trabajo, ¿sí? Imagínense que yo, digamos, tuviera un capacitor descargado, yo lo que tengo que hacer es hacer que, digamos, las cargas positivas me queden de un lado, las cargas negativas me queden del otro, separadas a una distancia, ¿sí? Y eso, digamos, de alguna manera la fuerza que yo tengo que hacer sobre las cargas para separarlas, ¿sí? Digamos, es un trabajo que yo realicé, es una energía que yo le entregué al sistema para que adquiriera, ¿sí? Un cierto valor de carga y una cierta diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, uno podría pensar, está bien, el trabajo digamos, que yo tengo que hacer para cargar, ¿sí? Un capacitor con una carga diferencial de Q, ¿sí? Justamente va a ser, digamos, proporcional a esa cantidad de carga diferencial de Q y proporcional a la diferencia de potencial, ¿sí? Porque la diferencia de potencial, delta V, es justamente la energía potencial por unidad de carga, ¿ok? Entonces, ahora bien, la cantidad esta delta V, la diferencia de potencial, es simplemente, por definición de capacidad, la carga dividido la capacidad, ¿no? Nosotros habíamos definido al principio de la clase la capacidad, ¿sí? C como delta V sobre Q. Entonces, delta V es Q sobre C, ¿ok? Y entonces, el trabajo que yo tengo que hacer para cargar, digamos, un capacitor desde un valor de carga 0 hasta un valor de carga Q mayúscula, digamos, va a ser la integral, ¿sí? De este diferencial W, o sea, la integral de Q sobre C diferencial de Q. ¿Ok? Y fíjense que, bueno, la primitiva de Q, diferencial Q, es Q cuadrado sobre 2, y entonces el trabajo me queda expresada como la carga al cuadrado, con que yo quiero cargar, dividido 2 veces la capacidad. Entonces, esta sería, digamos, la energía, ¿ok? Que hay almacenada en un capacitor, ¿sí? Cuando adquiere una carga Q, ¿sí? Dado que tiene una capacidad C. ¿Ok? Fíjense que cuanto más carga tenga el capacitor, digamos, más energía, digamos, va a almacenar. De hecho, la energía que va a almacenar va a ser proporcional al cuadrado de la carga. O sea, digamos, la energía almacenada va a ir como el cuadrado de la carga, mientras que va a ser, digamos, inversamente proporcional a la capacidad. ¿Ok? O sea, cuanto más capacidad tenga, ¿sí? Menor energía va a almacenar digamos, para la misma carga. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esta relación. Entonces, la energía, digamos, la energía potencial que yo tengo almacenado en el capacitor, ¿sí? Es este Q cuadrado sobre 2C. ¿Ok? Y como C es Q sobre delta V,
a esta energía potencial, fíjense que yo la puedo expresar, digamos, a uno de los Q del Q cuadrado, ¿sí? Lo expreso en términos de la capacidad y entonces lo puedo, o sustituyo la capacidad que está dividiendo por su definición y entonces simplemente me queda expresado que la energía potencial, ¿sí?, almacenada en el capacitor es proporcional digamos, a la carga, ¿sí?, del capacitor y es proporcional también a la diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces acá lo que me está diciendo esta forma de escribir es que la energía potencial almacenada, ¿sí?, es directamente proporcional tanto a la carga, ¿sí?, como a la diferencia de potencial. ¿Ok? Bueno, y así lo pueden expresar de distintas maneras. Fíjense que si yo hiciera un gráfico y representara en el eje, digamos, vertical la diferencia de potencial y en el eje horizontal la carga, ¿ok? Entonces, fíjense que delta V y la carga están, digamos, relacionadas linealmente para, digamos, un capacitor. ¿Por qué? Porque la capacidad es simplemente el cociente entre la carga y delta V. ¿Ok? Entonces, ¿sí?, ¿cómo que se llama? Esa relación lineal me dice, digamos, es lo que se representa por esa línea marrón, digamos, que está ahí, ¿ok? Que es una medida de la capacidad. Ahora, fíjense que, o sea, lo que quiero decir es que delta V lo puedo expresar en términos de la carga y la capacidad, por definición de capacidad, ¿sí? Ahora, ese delta V es lo que yo tengo en el eje vertical, ¿sí?, el eje de las IES, ¿sí? Ahora, en el eje horizontal lo que tengo es Q, ¿sí?, el eje de las X, ¿sí? Y la constante que hay, ¿sí?, de proporcionalidad, la M, ¿sí?, de la segunda ecuación, sería la inversa de la capacidad, o sea, la pendiente, ¿sí?, digamos, la pendiente de la recta marrón es la inversa de la capacidad. ¿Ok? Y fíjense que lo que nosotros habíamos escrito como la energía potencial, ¿sí?, es el área, ¿sí?, es el área bajo esa curva, ¿no? Porque, digamos, un medio de Q por delta V es el área de ese triángulo, digamos, amarillo que tengo bajo la curva, ¿no? Porque es, digamos, base por altura sobre 2. ¿Sí? O sea, la altura es delta V, la base es Q mayúscula, ¿sí? Y entonces un medio de base por altura es el área bajo esa curva. ¿Ok? Bueno. Entonces, los capacitores almacenan entonces energía y me la pueden entregar, ¿sí?, en cualquier momento. ¿Okay? Vale decir que un capacitor es algo que me puede, digamos, entregar energía, ¿sí?, en forma de digamos, de una diferencia de potencial. Una aplicación, por ejemplo, que, digamos, uno encuentra, ¿sí?, por ahí, los trenes eléctricos, ¿sí? Los trenes eléctricos funcionan con un motor eléctrico que toma la electricidad de las vías, ¿sí? Ahora, digamos, la electricidad le llega, digamos, por el contacto de las ruedas con las vías, ¿sí? Ahora, cuando hay suciedad en las vías, ¿qué es lo que pasa? Se interrumpe, digamos, la electricidad, se interrumpe, digamos, el suministro de electricidad y entonces el tren, digamos, se frena. Para que no ocurra eso, ¿sí?, lo que se hace es poner un capacitor, que es ese cilindro que hay, digamos, cerca de esa locomotora de juguete, que lo que hace es cargarse, y entonces cuando se produce digamos, una interrupción del suministro digamos, de electricidad, ¿sí?, el capacitor, ¿sí?, se comporta, ¿sí?, como si fuera una pila que le entrega digamos, durante un momento muy corto la energía necesaria para que siga funcionando. ¿Ok? Entonces, en ese sentido uno aprovecha, ¿sí?, la energía almacenada en el capacitor, ¿sí? En aplicaciones más serias, ¿sí?, por ejemplo, los
los aceleradores de partículas requieren una cantidad muy, muy grande, una cantidad monstruosamente grande, digamos, de energía, ¿sí?, para funcionar. Más grande que la que puede, digamos, entregar la compañía eléctrica. Entonces se construyen, digamos, dispositivos donde se conectan miles, digamos, de capacitores ¿cómo que se llama?, en paralelo, que cuando se necesita, digamos, una diferencia de potencial muy, muy grande, más grande que la que puede entregar la compañía eléctrica, el capacitor se conecta, ¿sí?, y entrega, digamos, la energía necesaria para hacer funcionar el acelerador. O sea, funciona como una especie de, digamos, de pila gigantesca, ¿sí? Otra aplicación, por ejemplo, es, digamos, los desfibriladores, que seguramente han visto, bueno, por lo menos en las películas, ¿no? El corazón, digamos, es un conjunto de fibras musculares, ¿sí?, que se contrae y se relaja de tal manera de bombear la sangre digamos, por todo el organismo, ¿no? Ahora, la orden de qué fibra muscular se tiene que contraer y qué fibra muscular se tiene que relajar y cuándo, ¿sí?, lo da el sistema nervioso, ¿sí?, a través de una diferencia de potencial que va variando, digamos, sobre el mismo corazón. ¿Ok? Ahora, cuando se produce un trauma, ¿sí?, esas órdenes digamos, de qué fibra se tiene que contraer y qué fibra se tiene que relajar, digamos, se complica, se interrumpe, ¿sí? Y entonces, claro, si uno tiene acceso al corazón, ¿sí?, uno puede restablecer, ¿sí?, el orden en que se tiene que producir, y eso es un marcapaso. Pero si eso ocurre de pronto y uno no tiene acceso, ¿sí?, lo que tiene que hacer es mandar, digamos, o aplicar una diferencia de potencial muy, muy grande, ¿sí?, por un tiempo muy, muy cortito, que lo que haga es resetear, digamos, el corazón para que, digamos, vuelvan las fibras musculares a trabajar en forma coordinada o empiecen a trabajar si se habían detenido, ¿sí? Y entonces eso, digamos, lo consigue el desfibrilador, ¿sí?, a través de capacitores. O sea, el desfibrilador es un conjunto, digamos, de capacitores que se cargan conectándolos a la red o a una batería interna, ¿sí?, y cuando el capacitor adquiere digamos, la carga necesaria, entonces está en condición de entregársela para hacer reaccionar de vuelta al corazón. ¿Ok? El ruidito ese que aparece en la película es justamente digamos, el indicador de que el capacitor se está cargando, y recién cuando el capacitor digamos, se cargó a la diferencia de potencial necesaria, entonces ahí es que se entrega toda esa energía de pronto. ¿Ok? Bueno, entonces miles de millones de aplicaciones de capacitores, ¿no?, en la vida cotidiana. Bueno, bien. A los capacitores se les puede modificar su comportamiento, digamos, poniendo entre las placas, ¿sí?, un material aislante, ¿sí? El material aislante lo que hace es modificar la capacidad del capacitor, ¿sí? En general, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tuviera un par de placas paralelas, como en el dibujo, y digamos, las placas tuvieran una carga Q0, entonces yo vería una diferencia de potencial B0, ¿ok?, que depende, digamos, de la geometría del capacitor y de la carga Q0 que tengo, digamos, en las placas. Ahora, si yo inserto, digamos, un material, digamos, aislador entre las placas, lo que suele ocurrir, ¿sí?, es que en ese, digamos, material aislante, digamos, las cargas que hay, ¿sí?, se reordenan tal que hacen un campo eléctrico, digamos, contrario al del capacitor, que enseguida vamos a ver, y eso resulta en que, digamos, la diferencia de potencial que yo observo para la misma carga Q0 entre las placas es menor. ¿Ok?
Entonces, si yo originalmente observaba una diferencia de potencial V0, ¿ok? Cuando yo tenía una carga Q0 en las placas, ¿sí? Porque la capacidad de mi, digamos, la capacitancia, digamos, de mi capacitor era C0, ¿sí? Cuando yo inserto el dieléctrico, este conductor, entre las placas, la diferencia de potencial que observo es típicamente menor, ¿ok? Entonces, en lugar de observar delta V0, observo delta V, ¿ok? Y la relación entre esa, digamos, delta V0 y esa delta V es, es típicamente, ¿sí? Menor, o sea, delta V con el dieléctrico es menor que, digamos, el delta V0 original, que es lo mismo que decir que la constante K es mayor que 1. ¿Ok? Entonces, fíjense que, digamos, la capacitancia que va a tener, digamos, este capacitor con el dieléctrico, ¿sí? Va a ser de capacitancia, Q0 la carga sobre este nuevo delta V que yo observo, ¿sí? Ahora, el delta V, habíamos dicho, lo podemos escribir como delta V0 sobre K, y entonces, como, como Q0 sobre delta V0 es la capacidad 0, entonces digamos, la capacitancia C es simplemente el producto de la constante de esta capa por C sub 0. ¿Ok? Y como esta constante capa es mayor que 1, digamos, el efecto del dieléctrico es aumentar, ¿sí?, la capacitancia. ¿Sí? O sea, si yo aumento la capacitancia, ¿eso qué quiere decir? Que, digamos, para la misma diferencia de potencial, ¿sí?, voy a tener una mayor carga. ¿Ok? O, dicho al revés, para la misma carga, voy a tener una diferencia de potencial menor. ¿Sí? Y esto en general, por ejemplo, permite que, digamos, yo almacene la misma, digamos, ¿cómo que se llama? A ver, que con una misma cantidad de carga tenga una, no, a ver, ¿cómo sería? Perdón. Esto lo que hace es que yo pueda, a ver, si la capacidad es mayor, yo puedo tener, digamos, para una misma diferencia de potencial, puedo tener, voy a tener mayor carga. Exacto. Bueno, además el dieléctrico lo que hace, ¿sí?, digamos, es impedir que las placas, digamos, se toquen, se unan entre ellas. ¿Ok? Bueno, acá tenemos, digamos, la constante dieléctrica que tienen distintos, digamos, materiales. Y fíjense que en todos los casos, ¿sí?, son, digamos, bastante mayor que 1 y en algunos casos puede llegar a valores muy, muy grandes. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces esto digamos, nos permite obtener capacitores que tienen una capacidad mucho más grande. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuál es la limitación en la capacidad? Fíjense que si cuando yo tengo, digamos, dos placas paralelas y las cargo, ¿sí?, digamos, cuanto más carga haya, ¿sí?, más intenso va a ser el campo, digamos, el campo electrostático entre las placas. Ahora, llegado un momento, ¿qué es lo que ocurre? El campo electrostático es tan intenso, es tan fuerte, que, digamos, ioniza, ¿sí?,
el aire digamos, entre las placas. ¿Esto qué quiere decir? Agarra, digamos, a los átomos del gas que esté formando el aire y, digamos, le arranca, digamos, los electrones y los convierte en, digamos, un objeto que tiene una carga, digamos, positiva por un lado y un electrón que sale para el otro lado. O sea, se produce una descarga, ¿sí? Y, ¿cómo que se llama? Eso se ve en forma de una especie de mini rayo, ¿ok? ¿Ok? Y por supuesto, cuando ocurre esto, el capacitor simplemente deja de funcionar porque pierde la carga, ¿ok? O sea, es como que usa el aire como si fuera un conductor, entonces las dos placas se ponen, digamos, en cortocircuito y entonces el capacitor deja de funcionar. Entonces, digamos, hay un límite práctico a la cantidad de carga que yo puedo poner en un capacitor, que es también un límite práctico a la diferencia de potencial que yo puedo tener, y que es también un límite práctico a la cantidad de energía que yo puedo almacenar en un capacitor. Entonces, el dieléctrico, digamos, me permite, digamos, almacenar más carga, almacenar, digamos, tener una mayor diferencia de potencial, y en definitiva, tener mayor energía, digamos, almacenada. ¿Ok? Bueno, este sería el efecto, digamos, de los dieléctricos. ¿Sí? En los capacitores comerciales, ¿sí?, que uno encuentra por ahí, bueno, hay distintos diseños. Por ejemplo, digamos, los más comunes que uno ve en los circuitos, digamos, en los circuitos electrónicos, de los aparatos electrónicos, típicamente son, digamos, como en el primer caso, ¿sí?, dos placas, digamos, metálicas, entre las cuales se pone, digamos, el dieléctrico, este material aislante, y por ejemplo se las enrolla. Y entonces el capacitor tiene como una forma de tubito, ¿sí?, como en el primer caso. Hay otros capacitores para, digamos, cuando uno quiere trabajar con muy altos voltajes, ¿sí?, donde las placas, digamos, son, digamos, conductores rígidos que se sumergen en un aceite que funciona como dieléctrico, ¿sí? Y en otros, digamos, por ejemplo, en el tercer caso, uno tiene uno tiene, digamos, como una especie de placa enrollada, y eso está en un electrolito, está en una, digamos, en una solución que tiene propiedades eléctricas, o sea, que se comporta en la presencia del campo eléctrico que genera el capacitor, se comporta de una manera dada, ¿sí? Hay otras, bueno, esto es, digamos, a ver, el dieléctrico, entonces, lo que dijimos es modifica la capacidad, ¿sí? Y eso, por ejemplo, se usa en los detectores que, digamos, la gente usa para detectar si en una pared hay un caño, o, digamos, en el caso de esas paredes de Durlock, si hay una viga de madera atrás. O sea, uno quiere colgar el cuadro, ¿sí?, en una pared de Durlock, quiere saber, digamos, dónde está la viga, porque ahí tiene que poner el tornillo, ¿sí? Y entonces lo que se hace es un dispositivo como el de la figura, donde uno tiene un par de placas, ¿sí? Cuando hay vacío o hay solo cemento, ¿sí?, del otro lado, entonces la capacidad va a ser algo. En cambio, si uno tiene una viga o tiene, digamos, un caño, ¿ok?, la capacidad es distinta, y entonces, leyendo esa capacidad, uno, digamos, obtiene una señal distinta, ¿ok? Y entonces el dispositivo le avisa a uno que del otro lado tiene un caño, tiene una viga, o tiene, digamos, simplemente una inhomogeneidad en el material que hay debajo, ¿ok? Porque cada material tiene su propia capacidad. Entonces, esto es, digamos, la capacidad eléctrica, uno la puede usar, digamos, como un detector, ¿ok? Entonces hay, digamos, infinitos, digamos, hay, digamos, cantidades de detectores, de materiales, sensores, ¿sí?,
que utilizan esta idea de la capacidad. ¿Ok? Bueno, y supóngase el pad de la computadora justamente es un arreglo, ¿sí?, de muchos de estos capacitores puestos de esta manera como en la figura, ¿no? ¿Ok? Y entonces nuestro dedo sería la viga esa de madera que modifica la capacidad entre esas dos placas. ¿Ok? Bueno, ¿qué hora es? Vamos bien. ¿Qué más? Para entender un poquito, digamos, más cómo funciona un dieléctrico, o sea, por qué, digamos, el campo eléctrico se modifica, ¿sí?, entre las placas del capacitor cuando yo pongo un material, digamos, aislador, ¿sí? Conviene pensar lo siguiente. Supónganse que tenemos un dipolo eléctrico, ¿sí? Un dipolo era simplemente un par, digamos, de cargas positivas y negativas, separadas por una distancia. Entonces yo tengo la carga, digamos, más Q separada de la carga menos Q a una distancia 2A. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo definir un vector que vamos a llamar P, ¿sí?, que sea simplemente el producto de la distancia, ¿sí?, por la carga, y que tenga la dirección, ¿sí?, de un vector que va desde la carga negativa a la carga positiva, ¿sí? A este vector P, ¿sí?, que va de la carga negativa a la positiva, y que tiene como módulo el producto de la distancia por el valor de la carga, lo voy a llamar momento dipolar eléctrico. ¿Ok? Y siempre va a ser un vectorcito que va de la carga negativa a la carga positiva. ¿Estamos? Bueno. Estamos, profe. Sí, sí. Ahora, imagínense que yo pongo ese dipolo, ¿sí?, pongo ese par de cargas que están a una distancia fija en un campo eléctrico E. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, sobre la carga positiva va a aparecer una fuerza que tiene la dirección del campo, ¿sí? Digamos, que está representada por esa F que va, digamos, de izquierda a derecha. Y sobre la carga negativa, digamos, el campo, digamos, me genera una fuerza contraria, ¿no? Entonces, sobre la carga negativa, yo tengo una fuerza igual y contraria. ¿Ok? Ahora, esas fuerzas no están aplicadas en un mismo punto, sino que están aplicadas en puntos distintos, ¿sí? Y entonces funciona como una palanca que lo que hace es, digamos, tratar de hacer girar al dipolo y orientarlo tal que, digamos, la carga positiva esté lo más a la derecha posible y la carga negativa esté lo más a la izquierda posible. ¿Ok? Ahora, a digamos, par de fuerzas, ¿sí?, que actúan sobre puntos distintos, es lo que, digamos, en mecánica se llama un torque, y que tiende a hacer girar, ¿sí?, el dipolo, ¿sí? ¿Ok? Ahora, la fuerza, ¿ok?, va a ser un vector que es proporcional a la carga, ¿sí?, y al campo eléctrico con su signo. ¿Ok? Ahora, el torque, ¿se acuerdan?, era el producto de la fuerza, ¿sí?, por la distancia digamos, a un punto que yo elija, digamos, como centro de rotación, que en este caso, digamos, lo elegí como digamos, el punto medio entre las dos cargas, ¿sí? Y, digamos, la componente de la fuerza que interviene, ¿sí?, para generar el torque es solo la componente en dirección perpendicular, ¿sí?, al brazo de palanca. ¿Qué es lo que pasa? Si yo, digamos, si yo tuviera una fuerza que tiene la dirección, digamos, la dirección del segmento entre las dos cargas, esa fuerza entonces no me haría girar, esas fuerzas no me haría girar el dispositivo. Solamente contribuyen las fuerzas que son perpendiculares, digamos, al segmento que une el eje de rotación con la carga. Entonces, la componente perpendicular, ¿sí?,
es el producto de la fuerza por el seno del, digamos, de tita, del ángulo, y entonces sobre el dipolo voy a tener la fuerza, ¿sí?, por la distancia A del centro de rotación al punto de aplicación de la fuerza, por el seno de tita, eso me da la componente perpendicular. Y voy a tener 2 porque, digamos, tengo la fuerza que está actuando sobre la carga positiva y la fuerza que está actuando sobre la carga negativa, ¿sí? Fíjense que el efecto, digamos, es sumarse, ¿ok? Y entonces, justamente acá me aparece, digamos, lo que yo había definido como el momento dipolar eléctrico, ¿sí?, que era, digamos, el producto de la carga por la distancia entre las dos, o sea, 2A por Q, ¿ok? Entonces, fíjense que el torque me queda expresado en términos del momento dipolar eléctrico, el campo eléctrico y el seno, ¿sí?, de tita, que es el ángulo que hay entre el vector dipolo eléctrico, ¿ok?, y el vector campo eléctrico, ¿sí? O sea que el torque, ¿sí?, es, digamos, directamente el producto vectorial, ¿sí?, del momento dipolar eléctrico por el campo eléctrico, ¿ok? O sea, puedo escribir siempre que el torque que va a sufrir el dipolo es proporcional a este producto vectorial, ¿sí? El producto vectorial, ¿sí?, acuérdense, siempre es producto de los módulos de los dos vectores por el seno del ángulo comprendido, ¿ok? Ahora, la energía potencial, ¿sí?, asociada, digamos, a un torque, así como, digamos, en el caso de una fuerza lineal, ¿sí?, es fuerza por distancia, digamos, el trabajo que realiza la fuerza. En el caso de un torque, el trabajo, digamos, se escribe como el torque por, digamos, lo que sería la distancia angular, ¿ok? Entonces, en vez de F diferencial de desplazamiento, digamos, acá yo lo que tengo es el torque por el desplazamiento angular, ¿ok? Y entonces, lo que me dice esto, ¿sí?, es que, digamos, la energía potencial, ¿sí?, o la variación de la energía potencial va a ser proporcional al momento, digamos, al módulo del momento dipolar, al módulo del campo eléctrico y al coseno del ángulo tita, ¿sí? Entonces, si yo eligiera, digamos, como cero de mi potencial, la situación en la cual el ángulo tita es 90, o sea, el dipolo estuviera, digamos, perpendicular al campo eléctrico, ahí sería mi situación de energía potencial cero. Entonces, la energía potencial, digamos, para otros ángulos, simplemente sería, digamos, menos P por E por el coseno de tita, ¿ok? O lo que es lo mismo, menos, digamos, el producto escalar de P por E, ¿ok? Y entonces, si yo tengo, digamos, un ángulo tita igual a 180, es decir, digamos, el vector, digamos, el vector momento dipolar eléctrico apunta en dirección contraria al campo, ¿sí? Entonces tengo una energía potencial de P por E. Si yo estoy en la situación, digamos, en la cual el vector momento dipolar es perpendicular al campo, ahí yo tengo energía potencial cero, ¿ok? Y si yo tuviera una situación en la cual el vector momento dipolar, ¿sí?, apunta en la dirección del campo, ahí tengo el mínimo de energía potencial posible. ¿Por qué? Porque el dipolo ya está orientado, digamos, en la configuración de menor energía. De esta manera, entonces, lo que veo, ¿sí?, es que cuando el dipolo eléctrico esté orientado en la dirección del campo, voy a tener la mínima energía potencial. Y cuando esté orientado en la dirección contraria, ¿sí?, voy a tener el máximo de la energía potencial, ¿ok? Ahora, en las moléculas, ¿sí?,
de los distintos, digamos, de las distintas sustancias, se genera siempre, digamos, un momento dipolar. Por ejemplo, el dibujo que está representado acá, ¿sí? Digamos, lo que representa es una molécula de agua, que está, digamos, formada por 2 hidrógenos y un oxígeno. El asunto es que, digamos, hay, digamos, un momento dipolar, ¿sí? Entre la carga negativa del oxígeno y la carga, digamos, positiva de cada uno de los, digamos, de los hidrógenos, tal que hay un momento dipolar neto que apunta, digamos, en una dirección particular del espacio. Ahora, cuando yo le aplico un campo eléctrico sobre esa molécula, fíjense, ¿qué es lo que va a hacer? Digamos, la fuerza electrostática va a tratar de orientar, ¿sí?, esa molécula, ¿sí?, tal que el momento dipolar eléctrico de la molécula se ponga en la dirección del campo eléctrico. ¿Ok? Digamos, cuando yo apague el campo eléctrico, ¿sí?, eso, digamos, va a volver a una dirección aleatoria que va, digamos, que va a depender de ¿cómo es? Digamos, del movimiento que tengan, digamos, las moléculas en general. Y si, por supuesto, si yo pusiera el campo eléctrico en una dirección contraria, lo que haría es tratar de orientarme la molécula en dirección, digamos, en dirección contraria. Y ese es el principio de funcionamiento de los microondas, ¿sí? Los microondas lo que hacen es generar campos eléctricos, digamos, relativamente intensos, digamos, que oscilan en distintas direcciones, ¿sí? Y entonces, digamos, al oscilar, lo que hacen es fuerzan, digamos, a las moléculas de agua que hay en los alimentos que nosotros ponemos dentro del microondas a justamente oscilar en una dirección y otra, ¿sí? Ahora, esa, digamos, oscilación es, digamos, movimiento, y ese movimiento se manifiesta como temperatura. Entonces, el efecto de aumentar la temperatura es justamente porque están forzando, ¿sí?, a que las moléculas de agua, digamos, orienten sus momentos dipolares, digamos, en una y otra dirección, ¿sí? Lo que ven ahí en esa fotito, ¿sí?, es el primer horno de microondas, ¿sí?, que es del año 30 más o menos, y justamente esas 2 placas, ¿sí?, lo que hacen es, digamos, crear un campo eléctrico, digamos, muy intenso, ¿sí? Fíjense, piensen que esas 2 placas más plateadas son como una especie de capacitor, ¿sí? Y entonces, alternando, ¿sí?, cambiando digamos, la diferencia de potencial, cambiando el signo, ¿sí?, en forma muy rápida digamos, entre esas 2 placas, lo que se hace es conseguir que el campo eléctrico cambie de dirección, y eso fuerza a las moléculas que hay dentro del sándwich, ¿cómo que se llama?, a que reorienten constantemente digamos, su dirección, y, digamos, adquieran justamente energía justamente por el trabajo del campo eléctrico. ¿Ok? Bien. Sí, sí, profe. Ok. Bien. Entonces, digamos, uno podría pensar, ¿sí?, que un dieléctrico de cualquier material, digamos, no solo digamos, de las moléculas de agua, de alguna manera, digamos, son montones de dipolitos, ¿sí?, que están orientados, digamos, de la carga negativa a la carga positiva. Y que en general, digamos, cuando no hay nada que los perturbe, están orientados al azar. Ahora, cuando uno pone un campo eléctrico externo, lo que hace es, digamos, hacer que esos dipolitos, ¿sí?, o mejor dicho, el momento dipolar de las moléculas, ¿sí?, que componen el dieléctrico, se orienten en una dirección particular. Ahora,
cuando se orientan en una dirección particular, ¿sí? De alguna manera, las mismas cargas, ¿sí?, que componen al dieléctrico, digamos, generan un campo que tiene la dirección, digamos, la dirección contraria al campo eléctrico externo. O sea, se produce un campo eléctrico inducido, ¿sí?, que es contrario al campo eléctrico original aplicado, ¿sí? Piénsenlo como que el campo externo, E0 que yo pongo, manda las cargas positivas, digamos, en la dirección del campo, las cargas negativas en la dirección, digamos, en la dirección contraria al campo, y eso de por sí es un nuevo campo inducido, ¿ok? Ahora, el campo inducido, ¿sí?, es típicamente, digamos, menor que el campo externo. ¿Por qué? Porque el campo inducido es una reacción al campo externo que uno, digamos, que uno está aplicando, ¿ok? ¿Ok? Y entonces, digamos, la suma de esos dos campos, ¿sí?, el campo, digamos, original y el inducido, va a ser el campo neto que va a haber, ¿sí?, en el interior del dieléctrico, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que tenemos acá es justamente, piénsenlo, digamos, como son las dos placas de un capacitor, una que está, digamos, cargada negativamente, la otra positivamente. Cuando yo introduzco un dieléctrico entre las placas, ¿sí?, se produce esa especie de, digamos, de polarización, ¿ok?, que me induce una carga neta, ¿sí?, en el material aislante, ¿ok?, tal que las cargas positivas en el dieléctrico se van a acercar a la placa negativa, digamos, del capacitor, y las cargas negativas del dieléctrico se van a acercar a las cargas positivas del capacitor, ¿ok? Y entonces el campo total va a ser la superposición de los dos campos que yo tenía antes, ¿ok? Y fíjense, nosotros habíamos dicho, en el caso de, digamos, de una placa infinita, ¿sí?, el campo era simplemente proporcional a la densidad de cargas dividido, digamos, la constante epsilon 0, ¿ok? Entonces, el campo original, ¿sí?, E0 es, digamos, es proporcional a la densidad de carga sigma sobre epsilon 0. El campo inducido va a ser proporcional a la densidad de carga inducida, ¿sí?, que yo tenga sobre epsilon 0. Bueno, y el campo total, bueno, es justamente, digamos, lo puedo representar como, digamos, sigma sobre epsilon 0 sobre una constante. Y esa constante, justamente, lo que me da es una medida de la carga inducida, ¿sí? Como, digamos, la constante kappa es mayor que 1, entonces la carga inducida siempre es menor, digamos, a la carga original, ¿ok? Entonces esa es la relación entre ellos, ¿ok? Entonces, supónganse que yo tengo un capacitor, como en el del dibujo, e introduzco, digamos, en lugar de un dieléctrico, ¿sí?, o sea que es un no conductor, introduzco un conductor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El conductor, ¿se acuerdan? Habíamos dicho en la clase pasada que hace que se redistribuyan, digamos, las cargas digamos, de anular el campo, digamos, en el interior del conductor, ¿sí? O sea, en el caso de los conductores, ¿sí?, lo que ocurría era que, digamos, toda la carga se iba a la superficie, de tal manera, digamos, que se anulara el campo eléctrico, digamos, en su interior. Vale decir que en el caso de los conductores, ¿sí?, la densidad superficial de carga que voy a tener sobre el conductor es igual y contraria a la del capacitor, ¿ok? ¿Para qué? Para cortar, digamos, el campo y que en el interior del conductor no haya, digamos, no haya campo eléctrico. O sea que
En el caso de un conductor, la carga inducida no es menor, sino que es exactamente igual. ¿Sí? Esto hace, fíjense, que este sistema donde yo tengo dos placas y un, digamos, pedazo de conductor en el medio, sea equivalente a dos capacitores puestos en serie. ¿Sí? ¿Por qué? Digamos, porque lo que tengo son, digamos, distribuciones de carga positiva, negativa, positiva, negativa. ¿Ok? Y, digamos, lo que funciona como, digamos, como placa en el conductor están, digamos, conectadas como un conductor. Así que efectivamente es como si yo tuviera, digamos, dos capacitores puestos en serie. ¿Sí? Habíamos visto que para los capacitores puestos en serie, digamos, la inversa de la capacidad equivalente era la suma de las inversas de las capacidades de cada uno, y entonces, bueno, como para un capacitor de placas paralelas, ¿sí? Es simplemente proporcional al área e inversamente proporcional a la distancia entre las placas. Entonces, simplemente observo cuál es la distancia que hay entre las placas, ¿ok? Determino la capacidad equivalente y entonces con eso determino el efecto, digamos, de haber insertado entre las placas un conductor. Fíjense que la capacidad equivalente que va a tener, ¿sí? No depende, ¿ok? O sea, no depende de dónde yo haya puesto el conductor, si lo haya acercado más o menos, ¿sí? A la placa positiva. ¿Ok? No va a haber ninguna diferencia. ¿Ok? Si en lugar de poner un conductor yo pusiera un dieléctrico, ahí sí yo voy a tener, digamos, un efecto distinto. ¿Por qué? Porque ahora, ¿sí? Digamos, en el dieléctrico, ¿sí? No se anula totalmente el campo, ¿ok? No se anula totalmente el campo eléctrico en el interior del dieléctrico, sino que queda un campo residual. Y entonces, el efecto equivalente es, digamos, como si tuviera un capacitor con dieléctrico, digamos, sumado en serie al capacitor sin dieléctrico. ¿Ok? Digamos, entonces, simplemente, digamos, sumo las capacidades en serie, que son distintas, y entonces ahí sí obtengo, digamos, el resultado. ¿Ok? Entonces, esto sería, digamos, ¿cómo se llama? El efecto de insertar entre las placas de un capacitor o bien un dieléctrico o bien un conductor. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Bueno, con esto entonces paramos por hoy y la clase que viene vamos a arrancar con circuitos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. No, por ahora ninguna, profe. Ok. Bueno, entonces yo ya le aviso